Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Pablo Costabel, yo soy editor de Cardiología Hoy, cardiólogo de Argentina, y tenemos el gusto de poder estar aquí en nuestro cuarto y último encuentro del programa Calma. Este programa Calma que fue diseñado en conjunto con Megalabs Ecuador con el fin de poder abarcar aquellas situaciones de emoción que han como salido más a flote que nunca en esta situación tan particular que nos toca vivir a todos y que ahora, digamos, estamos siendo como el centro del mundo a nivel pandemia en Latinoamérica. Entendemos que como profesionales de la salud de distintos ámbitos que están aquí hoy reunidos con nosotros, a todos nos toca lidiar con las emociones de los pacientes, con las emociones de los colegas y con las emociones de uno mismo. Y en esta situación, en donde el estrés, los trastornos del sueño, la ansiedad y la depresión se han multiplicado, entendemos que contar con herramientas para poder realizar diagnósticos precisos y iniciar, aunque no seamos súper especialistas, tratamientos no farmacológicos y farmacológicos puede ser de gran ayuda para todos. Así que ese fue siempre el motivo y la filosofía de este programa de Megalabs Calma y hoy llegamos al final de este programa. Para empezar, como siempre, vamos a dar algunas pautas para que la convivencia durante esta sesión sea lo más agradable posible. Como ustedes verán, sus micrófonos están silenciados, eso tiene que ver con el único fin de no saturar la plataforma con ruidos. Muchas veces lo que termina pasando es que un pequeño ruido que uno tiene en su casa, en su escritorio, se multiplica a través de la plataforma, satura los micrófonos y no podemos escuchar al que está hablando, así que la idea es que nos podamos escuchar cuando queramos hablar, así que los micrófonos van a estar apagados. Les pedimos que también las cámaras estén apagadas. Sí, les pedimos también de la misma manera y con el mismo interés que si tienen ganas de hacer alguna pregunta, lo hagan a través del botón de chatear que está abajo. Ahí pueden hacer comentarios para todo el grupo o hacer comentarios individualmente para alguien y ahí van a quedar grabados. Lo mismo que si tienen ganas de hacer una pregunta o si tienen ganas de hablar y hacer la pregunta utilizando el micrófono, con gusto se los vamos a abrir. Vamos a buscar momentos para que eso ocurra, para que las charlas puedan transcurrir con normalidad. Y para aquel que tenga algún problema en relación a su micrófono o en relación a su audio, abajo en la izquierda, donde está al lado del micrófono, ahí tienen la configuración de su audio. A veces nos ha pasado que alguien no escucha correctamente. En este caso entendemos que a veces tiene que ver con la configuración de la PC de cada uno, del teléfono de cada uno, y no con un problema del sistema en sí mismo. Hoy, particularmente, vamos a intentar que esta sesión sea lo más interactiva posible y vamos a pasar entonces a la presentación de nuestro cuarto encuentro. Nuestro cuarto encuentro que tiene que ver con los trastornos del sueño y como pusimos acá el título y Joaquín, a quien vamos a presentar ahora, puso como título el sueño, su estudio y sus trastornos, así que vamos a tener dos expositores de lujo, como hemos acostumbrado durante todo el programa. Primero, al doctor Joaquín Diez. Joaquín Diez es médico psiquiatra, es doctor en medicina y es especialista en medicina del sueño, así que vamos a poder hacerle preguntas y disfrutar de su presentación. Y a continuación vamos a tener a Mauricio Gauna. Mauricio es médico farmacólogo, lo conocimos en los primeros webinars en donde hablamos de todo lo que tenía que ver con COVID y toda la teoría RITAC de trombosis e inflamación vinculada al COVID. La verdad que Mauricio siempre nos ha podido dar explicaciones sumamente claras para todos y como médico farmacólogo le vamos a pedir que nos dé algunos puntos claves para el manejo de la farmacología en los trastornos del sueño. Particularmente vamos a utilizar para realizar preguntas de manera interactiva un sistema de votación que lo van a poder hacer directamente sobre sus pantallas. Y creo que para probar podemos hacer nuestra primera pregunta, así que los invito a que una vez que aparezca la pregunta en la pantalla, a poder votar, así ya hacemos una prueba de la plataforma. Fíjense que esta primera pregunta les preguntamos a ustedes qué porcentaje de trabajadores de la salud creen
que tienen trastornos del sueño o que han manifestado trastornos del sueño durante la pandemia. Y esto, como probablemente nos va a contar Joaquín, la definición tiene distintas formas, o sea, hay distintos criterios para hacerlo, y hay muchos trabajos que han salido inicialmente de trabajos asiáticos de China, digamos, por una cuestión de tiempo en pandemia, trabajos europeos, y hoy ya estamos teniendo ciertos trabajos locales. Así que, bueno, es interesante cómo ustedes ahí pueden ir votando, y vemos que la mayoría cree que, bueno, el 40% de los trabajadores de la salud, de los que trabajamos en salud, podemos tener trastornos vinculados al sueño. Así que, para no robarles más tiempo, y ya habiendo visto cómo funciona la herramienta, le vamos a pedir de vuelta a Joaquín Diez. Joaquín, te vemos ahí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y fantástico, te escuchamos perfectamente y te dejamos ya que puedas compartir tu presentación y tu charla. Después de eso te interrumpimos para hacerte preguntas. Gracias, Joaquín. Bueno, esperen que ya estoy compartiendo la pantalla. Que me está poniendo ahora una... Es a propósito, ¿no? Estas cosas fallan justo en el momento indicado. Suele ocurrir así, no te preocupes. Ahí ya te vemos a vos, así que... Un segundito, vamos a ver. Entendemos, mientras tanto, Joaquín, que en la audiencia tenemos médicos de distintas especialidades de Ecuador, médicos que se dedican a la cardiología, médicos que se dedican a la parte clínica, internistas, médicos neurólogos, médicos psiquiatras y de otras especialidades, así que son bienvenidas las preguntas, y es probable que también haya personas con más conocimiento del tema y que tengan ganas de hacer comentarios, así que todos bienvenidos, o sea, sepan que son todos bienvenidos. Esto no se trata tanto de tener una charla magistral de un experto como Joaquín, sino que lo que estamos buscando es un momento de interacción, de sacarnos dudas, y a veces en esto de compartir podemos obtener mejores respuestas que directamente con una Ahí se ve, presentación. ¿verdad? Perfecto, Joaquín, así que ahí podrías empezar, me parece, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me entretiene, me halaga poder compartir estas cosas que tanto me gustan. Como bien me habían presentado, yo me dedico, soy psiquiatra, pero también me dedico hace varios años al sueño. Trabajo en el Hospital Alemán, pertenezco a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, sobre todo a un grupo de trabajo del sueño, y a la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. La idea sería, bueno, arrancar con una pregunta, un poco estrenando esta metodología. Me gustaría que respondan para ver cómo vincularme con ustedes a lo largo de esta charla, cómo abordan ustedes en su práctica cotidiana la patología del sueño. A ver qué tan frecuente o qué tanto aparece en su consulta, ¿sí? No sé si esto lo están pudiendo hacer para votar, ¿cómo? Ahí ya te abrimos la votación. A ver si se abre. Ahí, perfecto. Muy bien. Mientras van votando, digamos, les voy agregando, estoy tratando de hacer esta presentación lo más dinámica posible, lo más ágil. Tengo poco tiempo, son muchas cosas las que me gustaría, lo que me gustaría charlar con ustedes. Sé que, digamos, si esto por la hora también es un horario complicado, pero bueno, vamos a tratar de ir como planteando la mayor cantidad de temas relevantes como para que se puedan llevar ustedes en lo que respecta a esta presentación, que puedan llevarse herramientas para su práctica cotidiana. Bien, vamos viendo acá la votación, un porcentaje elevado.
los pacientes mismos traen una problemática del sueño. Bien. No sé cómo, a ver, no sé cómo hacer, no muchos votaron, a ver. Ahí va. Así le damos un poco más de tiempo a los que quieran votar. Así, un minutito nomás, así ya arrancamos con la temática. Sí me interesa obviamente tener este panorama de su experiencia en el consultorio. La realidad es que son estos tres escenarios groseros los que se van presentando. Hay pacientes que traen directamente la problemática, hay pacientes que no traen ninguna problemática del sueño y si uno no sale a buscarla, esa consulta, esa temática no surge. Y hay veces que a uno no le interesa o no le parece relevante, o porque me olvido, o porque no considero que sea algo, o para la primera consulta, la segunda, las que sean este, necesarias. Bueno, la mayoría ha planteado, mejor dicho, se ha dividido en dos. Vamos a compartir los resultados. Ahí no sé si los ven los resultados. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Perfecto, bueno. Un porcentaje elevado, 63%, el paciente trae el problema, un porcentaje un poco menor. Le preguntan ustedes, si para una persona no es relevante, entonces toda mi energía va a ir a esa persona que no le parece relevante o no surge el tema, porque te tengo que convencer a vos. No sé quién sos, pero te tengo que convencer a vos. Bien, ya es un desafío personal. Bueno, sacamos esto y avanzamos. Bueno, vamos a tratar algunos temas. Yo sé que bueno, son médicos, con lo cual hay cosas que no va a hacer falta plantear, pero vamos a hablar de algunas cuestiones del sueño normal. ¿Qué es el sueño? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué dormimos? Todas cuestiones como muy elementales. ¿Cómo se estudia? Brevemente una clasificación de la patología, sobre todo vamos a hacer énfasis en la patología más prevalente, y me interesaría mucho plantear las consecuencias, tanto en la salud física y mental, en la sociedad, en la educación, en la seguridad vial, y bueno, por último, qué es lo que se puede hacer ustedes como médicos en su práctica. ¿Sí? Un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Bueno, ¿qué es el sueño? Hay como muchas definiciones. Esta definición me gusta mucho, que es un estado conductual reversible de desconexión perceptiva y falta de respuesta al medio ambiente. Obviamente esto se distingue de otros estados como el coma, como el estado vegetativo, obviamente, porque quizás hay desconexión, pero es reversible o no, o hay respuesta parcial, etc. Suele, aunque no siempre, ir acompañado de recumbencia postural, que es estar acostado, como está el sujeto acá muy cómodo al lado del río, inactividad conductual, ojos cerrados y algunos otros indicadores. ¿Quiénes duermen? Porque esto también es importante, digamos, normalmente yo esta charla la doy con otro contexto y obviamente otra profundidad, pero el sueño se ha estudiado en prácticamente todos los seres vivos, desde bacterias, insectos, artrópodos, lagartos, hámsters, digamos, mamíferos pequeños. Obviamente hay algunos que tienen ciertas particularidades. Acá el último que apareció es el koala, que es el que tiene el récord de mayor tiempo de sueño diario, cerca de entre 20 y 22 horas por día duerme. Obviamente de acuerdo al tamaño, el sueño va variando. No es lo mismo el sueño de un animal pequeño que de un animal más grande, o si es presa o predador, tienen distintos patrones de sueño diferentes que obviamente se van adaptando. Hay animales especialmente importantes que tienen adaptaciones donde no pueden dormir en ciertas posturas porque representa un riesgo. El elefante, por ejemplo, no puede dormir sentado porque si se sienta y se ve en una situación de peligro, no llega a pararse, a escapar. Los delfines obviamente tienen un sueño muy particular porque son mamíferos y están abajo del agua, pero tienen que subir a respirar. Después ya pasamos a los primates, donde ya tienen particularidades especiales, y lo que nos compete a nosotros, que es el sueño humano. Todos estos tienen una variación enorme y que obviamente a mí me fascina, pero no tenemos tiempo de ahondar. Pero sí es importante contemplarlo, donde el sueño es un proceso evolutivo a través de las especies,
y que nuestra forma de dormir tiene mucho que ver con cuestiones del entorno que no son propias de ahora de la cultura, sino de otra época. Bueno, el sueño es ante todo un proceso cíclico. Todos sabemos que tenemos estos dos procesos, el proceso C circadiano, que depende del hipotálamo, del núcleo supraquiasmático, donde tenemos una propensión a la vigilia, ¿sí? El núcleo supraquiasmático tiende al despertar más que al sueño, y en determinados horarios se va apagando y la propensión al sueño crece. Esto se debe a ciertos genes que tienen una activación y desactivación secuencial con un patrón bastante fijo. Y el proceso ese es el proceso homeostático, que depende de la acumulación de sustancias, mayormente adenosina, y también otras interleuquinas y otras moléculas, citoquinas sobre todo, que a medida que se van acumulando con el tiempo de vigilia van generando mayor propensión al sueño. Esta amplitud de sueño entre esta curva y esta es lo que nos va a dar esa presión al dormir, y finalmente el objetivo, que es dormir o no dormir. Cuando nosotros dormimos, este proceso homeostático, estas sustancias son depuradas de la sangre y esta presión disminuye junto con el aumento de la propensión a la vigilia por el reloj supraquiasmático. Acá obviamente en este horario es el que menor propensión tenemos al sueño. Entonces todo esto se va dando de un patrón cíclico a lo largo de los días. Es un proceso heterogéneo. ¿Qué significa? Que no es algo continuo donde el cerebro está despierto o dormido, sino que, como sabemos, tiene distintas fases y estadios. Esto es una imagen que, perdón, está desactualizada porque plantea 4 fases de sueño lento, que en realidad ahora son 3, pero ilustra que son ciclos, esto reúne ambos, son ciclos de sueño donde hay distintas fases con distintas características, y que cada característica va a tener una repercusión en algún proceso o funcionamiento del cuerpo. Esto se distribuye de una forma asimétrica en la noche. En la primera parte de la noche tenemos mayor sueño profundo, y en la segunda parte de la noche mayor sueño REM. ¿Sí? Esto va variando de acuerdo a la edad. Y por último es un proceso activo. ¿Eso qué significa? Que durante la vigilia nosotros tenemos un cerebro muy despierto, con muchas funciones, muchas áreas encendidas. En el sueño lento estas áreas se apagan mayormente, si bien se encienden algunas, y en el sueño REM hay muchísima actividad, casi tanto o más que la vigilia. Con lo cual esta hipótesis de que el sueño es un proceso pasivo, donde el cerebro se apaga y uno entra en un estado así como más de tranquilidad, no siempre es así, de hecho no lo es, y esto también tiene una razón de ser. ¿Cuánto debemos dormir? Es otra de las grandes preguntas. La National Sleep Foundation recomienda, de acuerdo a la edad, distintos parámetros que, como todos lo tenemos que incorporar. Ninguna variable médica es única, es un valor, sino que es un rango, un valor medio con un desvío estándar, y ese valor va variando de acuerdo a la edad. Obviamente la mayor amplitud se da en la infancia, donde tenemos un rango amplísimo, donde hay 8 horas de diferencia entre el máximo y el mínimo, y en la vida adulta, ya en la vejez, esa distancia se va reduciendo a 4 horas más o menos de amplitud. ¿Esto qué significa? Que cuando uno dice, bueno, ¿cuánto hay que dormir? Bueno, 8 horas por día. Bueno, no siempre es 8. 8 es el promedio. Hay gente que con menos horas está bien, o hay gente que con 8 no les alcanza. Por eso esto lo plantea como lo recomendado es lo que está en azul. Puede estar bien lo que está en celeste, y no se recomiendan los valores que están arriba o abajo, porque dormir más también es perjudicial. Obviamente que el mayor daño en términos del impacto en la salud se da en dormir menos que en dormir más. ¿Por qué es importante el sueño? Si el sueño no fuera una función absolutamente vital, entonces es el error más grande del proceso evolutivo. Esto lo sentencia Alan Rechtschaffen, que es uno de los padres de la medicina, quien es el que ha, dentro de otras cosas, establecido la categorización o la estadificación electroencefalográfica de la polisomnografía, y que nos ha permitido esclarecer toda una serie de variables y estandarizadas mundialmente. Pero la realidad es esta, digamos, si el sueño no es algo vital, entonces es un gran error. Pasamos una parte importantísima de nuestra vida desconectados del mundo, y eso es un riesgo enorme. Hoy nuestra cultura está bastante protegida, pero ustedes piensen que en una
en un entorno más adverso, como es a la intemperie, al aire libre, estar 8 horas apagado es algo sumamente, 8 horas para nosotros, imagínense para un koala que está 20 horas apagado. Si eso no fuera algo vital, sería un error enorme en la evolución. Aquí viene obviamente siempre el libro Guinness de Records, donde siempre están los que quieren batir sus metas. Este es un sujeto que se llama Randy Gardner, que estableció el récord mundial sin dormir en el 67, 264 horas, sin usar ningún tipo de estimulante, sin usar cafeína ni picanas eléctricas para despertarse, pero fueron aproximadamente 11 días y 25 minutos sin dormir. Acá tenemos a un joven William Dement, que es otro de los padres de la medicina del sueño, que se acercó a testiguar y a medir toda una serie de cuestiones como para el impacto. El impacto fue bastante importante, tal es así que a los pocos días ya sufrió un cuadro psicótico de cierta gravedad, donde obviamente estaban monitoreando todo esto y en cuanto vieran que esto era un proceso peligroso, lo cortaban, ¿no? Obviamente por eso la presencia de un médico. Después de este experimento, el libro Guinness decidió sacar el récord de sueño y eliminarlo de su libro por ser algo tan perjudicial para la salud que no quería motivar a la gente a querer romperlo. Como para ver esto, el proceso vital, Rex Schaffen, quien hablábamos hace un rato, hizo un experimento en ratas que fue bastante controvertido y discutido, donde las dejó sin dormir y murieron a las 2-3 semanas. ¿Qué significa esto? Si yo no duermo durante un tiempo razonable, me muero. Entonces, si nosotros podemos identificar este beneficio vital del sueño, podemos ir entendiéndolo cómo esto va interactuando con el resto del cuerpo. No hay ningún órgano, sistema o función del cuerpo que no se beneficie con un buen dormir. La contracara de esta moneda es cualquier función, órgano o sistema se va a perjudicar con un mal dormir. Un poco, ¿para qué sirve dormir? La forma de saberlo es un poco restringiendo a la persona de sueño o las distintas fases y vamos viendo cómo eso impacta en el organismo. Se ha visto una de las funciones más conocidas y más estudiadas es la consolidación de la memoria, no solamente la memoria declarativa, que es la memoria de recuerdo de acontecimientos, sino también la memoria de procedimientos, es decir, es fundamental para la adquisición y consolidación de programas motores. Esto lo han estudiado, por ejemplo, en pianistas, en músicos en general, o en deportistas, sobre todo de alto rendimiento, donde han visto que el generar un clima propio para un buen descanso mejora el rendimiento de estos sujetos a lo largo de las noches. Recuperación y restauración, bueno, obviamente una cuestión del anabolismo, activación más general del sistema parasimpático, la hormona de crecimiento, reparación de daños por radicales libres, esto también tiene mucha relación con la tasa metabólica, a mayor tasa metabólica, mayor necesidad de este sueño para limpiar un poco el funcionamiento celular, la melatonina intracelular tiene un rol muy importante en esto, sistema metabólico, regulación de los cambios en la tolerancia a la glucosa. En el sistema endocrino vamos a ir medio rápido porque quiero avanzar sobre temas más relevantes. La hormona de crecimiento y la prolactina son hormonas que se secretan con una mayor densidad en el sueño y, por ejemplo, con la prolactina hay una relación recíproca, es decir, a mayor sueño, mayor prolactina y a mayor prolactina, mayor sueño. Esto es importantísimo, obviamente, en las mujeres lactantes, donde es importante esa ida y vuelta entre el sueño y la generación y la producción de leche. El cortisol, obviamente, es la hormona que más tiene un patrón circadiano en este sentido, con una retracción importantísima durante el sueño, sin la cual se dificulta muchísimo dormir. La leptina y la grelina son dos hormonas relacionadas con el apetito. La leptina es una hormona de la saciedad y la grelina es una hormona del hambre, y esto tiene importancia porque se van activando o desactivando en distintos momentos del sueño. Bueno, obviamente una hormona nuclear en todo esto es la melatonina, que es la hormona de la noche, la hormona de la oscuridad, que se involucra en una gran parte de los procesos que van sucediendo en este ámbito nocturno. El sistema inmune es importantísimo, la inmunidad celular adquirida, también tiene una consolidación importantísima en relación también a las vacunas. Por ejemplo, personas que son vacunadas y duermen mal, la eficacia de esa vacuna disminuye hasta en un 50%, que es tremenda la diferencia. El sistema cardiovascular tiene también una modulación nocturna, en la presión arterial, el patrón dipping, que es
un 10% de la reducción, sobre todo en el sueño no REM, y su relación con la hipertensión, que eso es algo que obviamente los cardiólogos nos manejan muy bien, y para la salud mental también muchas implicancias. ¿Cómo se estudia el sueño? Bueno, el sueño se estudia principalmente con una entrevista. Esa es nuestra herramienta más importante, que lo vamos a plantear en un momento. La anamnesis es el factor esencial. También tenemos otras herramientas como una agenda de sueño. Acá ilustro una, que es llevar un registro diario, porque muchas veces no nos acordamos cómo dormimos una semana hacia atrás. Entonces, si nosotros tenemos que evaluar el sueño a lo largo del tiempo, esta es una gran herramienta donde nos permite ir marcando los periodos de sueño y tener incluso una visión como más global de cómo es el sueño. Hay un montón de cuestionarios de somnolencia, de calidad de sueño, de impacto de la fatiga, hay cuestionarios pediátricos, cuestionarios específicos para apneas, cuestionarios específicos para narcolepsia, 1000 cuestionarios que se pueden usar también para el estudio en la entrevista. Y después tenemos los métodos complementarios. Y acá, obviamente, la polisonografía es el estudio estándar. Acá les muestro un print de pantalla de cómo toda la información que nos brinda la polisonografía, muchísima información nos da desde la saturación arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia o no de apneas, obviamente la estadificación del sueño con el sueño profundo y el sueño REM, la densidad del sueño de las ondas delta o de los usos de sueño, que eso a nosotros nos importa mucho en relación a cuestiones más cognitivas, desaturaciones, bradicardias o apneas, ya lo he dicho, bueno, obviamente si usa CPAP, las modificaciones de acuerdo a la presión, ronquido, la posición corporal, movimientos de piernas, etc. Esto obviamente es una información valiosísima, pero no siempre está disponible, entonces a veces tenemos que usar estudios simplificados como la poligrafía respiratoria, que solamente toma patrones respiratorios como movimiento torácico y oximetría y movimientos ventilatorios, y el más simplificado de todos es la oximetría nocturna, que nos da ciertos parámetros que son muy útiles, sobre todo para el estudio de apneas de sueño. Test de latencia múltiple de sueño es un estudio que se usa más que nada para el estudio de la hipersomnia y de la narcolepsia específicamente, es muy sensible al respecto, donde se estudia, se dan siestas programadas y se evalúa la presencia o la somnolencia en cada uno de esos episodios y si hay o no sueño REM. Test de mantenimiento de la vigilia es una versión muy similar, pero la inversa es, usted tiene que, en condiciones de oscuridad, tiene que tratar de mantenerse despierto lo más que pueda y se evalúa si se queda dormido o no. El test de Euler es una variante conductual, donde es lo mismo, pero tiene que apretar un botón. La actigrafía es una herramienta muy útil para el estudio, así como la agenda de sueño, para estudiar el sueño a lo largo de los días. Nos mide los patrones de movimiento, con lo cual cuando uno está en movimiento está despierto y cuando uno está quieto mayormente está dormido. Acá tenemos lo que se estadifica como sueño, y acá en el día donde hay, por ejemplo, episodios de sueño, esto no lo estadifica automáticamente, pero estos son siestas, por ejemplo. Y hay algunos estudios de imágenes que se hacen, pero no tanto para la práctica clínica, sino más bien para la comprensión de la fisiopatología. Estudios de imagen funcional, como la tomografía de positrones o la resonancia magnética funcional, nos permite identificar qué áreas están involucradas en distintas patologías en relación a activación o desactivación, ¿no? Pero es más que nada, no es tanto para la práctica clínica, sino más para el estudio. Bueno, la semiología acá es un poco lo que me quiero meter más de lleno, que es, bueno, hay muchas formas de abordar el sueño en anamnesis, pero quizás muchas veces nos restringimos a esta pregunta y nada más que esto. Bueno, ¿cómo duerme? Bien, bien. Y nos quedamos con eso. Y lamentablemente nos quedamos con eso y nos perdemos una población enorme que en realidad no es que duerme bien, es que está acostumbrada a dormir como duerme y más o menos funciona. Entonces, ¿cómo duerme? No nos alcanza. Tenemos que preguntar los hábitos nocturnos, desde la cena más o menos qué es lo que hace después, a qué hora se acuesta, cuánto tarda en quedarse dormido, qué es la latencia, cuánto dura su sueño, es decir, cuántas horas duerme, si se interrumpe muchas veces o no, si se levanta para ir al baño, a qué hora se despierta, cómo se despierta, si se despierta descansado o no, si siente que su sueño fue reparador o no. Esto es importante en relación a la cantidad de horas que duerme, hay que hacer una comparación. Durmió 8 horas y me despierto cansado, bueno, es importante la diferencia que si duermo 6 horas y me despierto descansado. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso porque es importante. Si duerme o no siestas, si tiene somnolencia durante el día, a veces la somnolencia diurna
es un síntoma importante, pero para que aparezca tiene que haber una deficiencia de sueño importante. Entonces aparecen síntomas como más insidiosos, como que en realidad no tengo sueño, pero estoy cansado, estoy fatigado, y hay que distinguirlo de la somnolencia porque la fatiga a veces tiene un componente más físico y no tanto de sueño. Si usan, ¿cuánto usan estimulantes? Café, té, mate, acá en Argentina se toma mucho mate, si toma alguna medicación que lo despierte. Bueno, como decía, uso medicación tanto para dormir como para no, todo eso tiene que constar en la historia clínica. Se hace actividad física o no, y sobre todo se hace actividad física en las horas cercanas al dormir. La actividad física se sabe que ayuda al sueño, pero si está lejos. Si está cerca de la hora del sueño, genera un estado de activación y sobre todo un aumento de la temperatura corporal que dificulta el inicio del sueño. El uso, en realidad yo digo abuso de pantallas, porque obviamente estamos muy mal acostumbrados a usar las pantallas en los horarios nocturnos. Me pido disculpas porque acá yo los estoy obligando a usar una pantalla, pero el uso del celular y la invasión de la computadora, de la tablet o el mismo celular en la cama es una pandemia. ¿Sí? Es importante distinguir la diferencia de sueño entre los días que trabaja y los días no que trabaja. Hay veces que uno duerme poco los días que trabaja y el fin de semana es como que paga una deuda de sueño que fue adquiriendo y es importante constatar esa diferencia. Si hay algún síntoma cognitivo, fallas de la memoria, fallas en la concentración, que muchas veces son más frecuentes que la somnolencia. Tenemos que preguntar eso. Si está más irritable, más ansioso, porque las alteraciones anímicas también son una expresión muy común de los trastornos del sueño. Obviamente si no duerme o duerme mucho, no hay que confundir hipersomnia con somnolencia diurna. Hipersomnia es una persona que duerme más de lo que necesita. Es decir, no me alcanza lo que duermo, entonces tengo que dormir mucho. 10, 12 horas por día, y cuando me despierto no estoy descansado. Entonces eso hay que abordarlo de una forma diferente. Obviamente la presencia de ronquidos, apneas. Bueno, y pasamos a la clasificación. ¿Sí? No sé cómo vengo de tiempo. A ver qué tanto corro. Venimos bien, Joaquín, ¿eh? Más o menos cuánto tiempo tengo, a ver si me puedo detener en algunas cosas o no. Nos quedan 10 minutos de esta charla. Perfecto, buenísimo, vamos bien entonces. Bueno, la idea es abrumarlos con este texto, lo puse bien chiquitito para que les cueste leer, o para que directamente no lo puedan leer, porque lo interesante es esto, digamos, uno piensa que la patología del sueño es una patología donde son 2 o 3 problemas, pero en realidad este listado, que son cerca de más de 100 trastornos, hablan de que la problemática del sueño es muy amplia, y hay muchas cosas que suceden que es importante abordar. Esta es la clasificación de la clasificación internacional de los trastornos del sueño, digamos, que a veces coincide con la clasificación de trastornos mentales. Son 3 clasificaciones, la de CIE-10 está un poco desactualizada, pero hay varias clasificaciones que abordan esto y tienen como algunos criterios que están bien y otros más o menos. Lo que quiero plantearles con esto es, los trastornos del sueño son muchos y hay que estar como atentos a que no se nos pasen tantas cosas. Yo se los quiero simplificar. Más o menos tenemos trastornos del sueño, lo que llaman las disomnias, que es en la cantidad, calidad o el horario. Acá tenemos el que duerme poco, el que duerme mucho, el que tiene el sueño alterado, como por ejemplo las apneas o los movimientos periódicos de piernas, y alteraciones horarias, es decir, me acuesto muy tarde, me acuesto muy temprano, o tengo jet lag y me cuesta acomodarme no sé, si viajé, me cuesta acomodarme a donde estoy. Las parasomnias son cosas que suceden anormalmente durante el sueño, es decir, no hay problema en la cantidad del sueño o en el horario, sino que son cosas que pasan en el medio. Pesadillas, terrores, sonambulismo, todo lo que es, bueno, obviamente hablar dormido, el sonambulismo ya son conductas un poco más elaboradas, el bruxismo, trastornos conductuales del sueño REM, mioclonías, la muerte súbita del lactante, el síndrome de muerte súbita del lactante también entra acá dentro de las parasomnias. Entonces, esto es como para darles un pantallazo de la patología del sueño que es un poco más prevalente. Yendo un poco más de lleno a eso, el insomnio es la patología del sueño más prevalente de todas. Hay que distinguir el insomnio como síntoma de trastorno, es decir, el insomnio como síntoma está presente, y sobre todo en esta pandemia, en cerca de, entre las poblaciones, los estudios son muy amplios, pero entre el 40 y el 60% de la población tiene o ha tenido síntomas de insomnio. Esto es, casi todos nosotros, si nos ponemos a pensar, hemos tenido algún síntoma, ya se transforma en trastorno cuando ese síntoma se va instalando
y de un 10 a un 28% de la población tiene síntomas moderados a severos, con lo cual es algo sumamente prevalente. Es decir, si ustedes si el paciente no les habla del sueño, pregúntenle porque casi seguro algo le pasó en algún momento reciente, y sobre todo ahora en términos de la pandemia, se han duplicado o triplicado las consultas de problemas del sueño, sobre todo de insomnio. El jet lag social se habla al desfasaje horario, sobre todo en relación al uso de las pantallas. Eso genera un retraso de fase, donde los pacientes se acuestan más tarde y por cuestiones laborales quizás no se pueden levantar más tarde, o algunos sí, pero ese sueño no es del todo reparador, porque una cosa es dormir una cantidad razonable de horas y otra cosa es que sea en fase con su ritmo circadiano. Cada uno tiene un ritmo circadiano y ese ritmo va variando de acuerdo a cada uno, pero el sueño más que nada es nocturno. Ahora entramos nosotros acá en el hemisferio sur, en el invierno, se hace de noche mucho más temprano, y eso hace que el reloj ya empiece a decodificar y le empieza a dar señales al cerebro de que pronto tiene que venir la hora de dormir. Ahora, con la luz artificial, lo que hicimos fue ampliar el día, entonces el cerebro ya no sabe cuándo es de día y cuándo de noche. Con lo cual es importante esto del jet lag social porque es otra de las epidemias de esta era. El síndrome de insuficiencia de sueño tiene que ver con una restricción voluntaria de sueño, es decir, yo porque me acuesto tarde, no solo por la tecnología, sino porque me quedo haciendo cosas o trabajando, o no le doy tanta importancia a esto, duermo poco, pero eso más que nada porque yo lo restringo. A veces esto durante el fin de semana se libera un poco más y genero como una amplitud de más de 2 horas de sueño entre día laboral y día no laboral. La patología respiratoria, obviamente, para la práctica médica es importantísima, los ronquidos y las apneas de sueño, es algo que hay que indagar, esto vamos a hablar un poquito más adelante. Síndrome de piernas inquietas o movimiento periódico de piernas es algo que es bastante frecuente, pensamos que es algo raro, pero si uno empieza a preguntar, es una patología que está bastante presente. No me puedo tener en los síntomas de cada una porque si no, no llegamos. Las hipersomnias también es importante, la narcolepsia no es tan prevalente, es decir, está en un 0,0025% de la población, pero sí las hipersomnias, estas personas que duermen más y que el sueño no les repara. Muchas veces estas hipersomnias están asociadas a patología respiratoria, donde no tienen como un sueño reparador, entonces necesitan dormir más horas para lograr un poco más de eficiencia. Alteración al ritmo circadiano, esto es lo que les decíamos hace un rato, el retraso de fase o el adelanto de fase, la más común es el retraso de fase, sobre todo en la población más joven. Parasomnias, sonambulismo y somniloquia son bastante frecuentes, obviamente dependiendo de la edad hay otras que son más comunes en la infancia, por ejemplo, ¿no? Trastorno alimentario relacionado con el sueño también es una patología que está bueno tener en cuenta para preguntar. Bueno, el insomnio, como es la más frecuente, es la dificultad en el inicio, mantenimiento, duración o calidad del sueño que resulta en la alteración del funcionamiento de la vigilia, y esto es lo más importante, a pesar de tener la oportunidad y circunstancias adecuadas para dormir. ¿Qué significa esto? Que si una persona no puede dormir, pero porque no se da la oportunidad, no es insomnio, es síndrome de insuficiencia de sueño o será otra cosa. Es decir, el insomnio es una persona que teniendo la oportunidad, es decir, yo tengo 8 horas de sueño como oportunidad, no puedo iniciar, mantener o me despierto con un sueño no reparador. Este ítem es esencial en el diagnóstico para distinguirlo de otras cosas, ¿sí? Entonces, no es insomnio, trastorno del ritmo circadiano, trastorno del trabajo en turno, jet lag, adelanto o retraso de fase, o lo que les decía antes, el síndrome de insuficiencia del sueño, que es algo involuntario. Ya vamos un poco al impacto de esto. ¿Qué problemas tiene una persona insomne respecto a uno que no lo tiene? Para ustedes, los médicos clínicos o cardiólogos o la especialidad que hagan, tienen que ver que la patología de los insomnes, mejor dicho, los insomnes tienen mucho más patología clínica que los no insomnes. Fíjense cómo se duplica o casi triplica la hipertensión en los pacientes en los insomnes. O, por ejemplo, los trastornos respiratorios se quintuplican. O el dolor crónico. Cerca de un 86% de los pacientes insomnes tiene algún problema clínico, con lo cual es importantísimo el impacto que tiene el insomnio en el cuerpo y en el resto de los órganos y sistemas. Las apneas o hipoapneas del sueño es bastante prevalente, obviamente lejos del otro, mucho más prevalente en varones y sobre todo varones más ancianos.
En las mujeres posmenopáusicas se equiparan los varones. ¿Cómo se diagnostica? Obviamente con índice de perturbación respiratoria, esto se diagnostica con una poligrafía o con estudios simplificados o con la polisomnografía, pero tiene que haber también síntomas nocturnos y diurnos para que sea un síndrome de apnea de sueño. ¿Sí? Más de 5 eventos por hora es leve, más de 15 moderado y más de 30 severo. Es importantísimo que tiene una mucho más elevada prevalencia en pacientes hipertensos, hasta un 50% de los pacientes hipertensos tienen apnea de sueño, sobre todo los que son resistentes o refractarios al tratamiento. Indicación de hipertensión refractaria al tratamiento, polisomnografía, ¿sí? Porque muchas veces hay una patología respiratoria que es perpetuadora de esa hipertensión y que hace que no haya buena respuesta. En los pacientes con ACV tiene muchísimo más prevalencia obviamente de insomnio. Pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca congestiva también tienen mucho más prevalencia de apneas del sueño. Perdón. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias para el cuerpo? Bueno, lo hablamos un poco recién, la hipertensión, la enfermedad coronaria y el ACV son consecuencias muy importantes de la patología del sueño. Síndrome metabólico, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, la diabetes. En el sistema reproductivo, los trastornos tanto en el sistema hormonal masculino como femenino trae disminuciones en la fertilidad, incluso en el tamaño testicular y en el rendimiento sexual. En el sistema inmune, menos respuesta a los virus, ahora es tan importante con esto del coronavirus, recomendamos muchísimo darle importancia al sueño justamente por eso. Lo que les comentaba de las vacunas también es algo esencial en relación a la consolidación del sistema inmune en relación al sueño. Este es un poco el cuadro fisiopatológico, un poco ineludible de las charlas a los médicos, que es un poco como cuáles son los caminos a través de los cuales se explican la conexión entre la restricción o la patología del sueño con las patologías tan prevalentes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y enfermedad coronaria. Estos son los caminos que conducen a esta patología. Consecuencias para la mente, obviamente habíamos dicho que era importante para la memoria. Las fallas atencionales son sumamente comunes. Alteraciones anímicas digamos, la depresión, la ansiedad, todo esto que veníamos hablando. 77% comorbilidad con ansiedad y depresión. Los insomnios son mucho más propensos a tener depresión y ansiedad, pero muchísimo más. Y esto es simplemente para darle una importancia a la difusión y sobre todo en los mismos médicos, en cómo impacta en nosotros los médicos el mal descanso. Esto, bueno, no me voy a detener mucho, pero esto es un estudio que hicieron cirujanos para justificar su ritmo, sus guardias militares y tan extensas, perjudiciales para la salud y atención. Bueno, estas son las consecuencias en nuestra práctica médica, luego 30 horas de trabajo, es decir, un médico posguardia tiene 460% más probabilidades de equivocarse en la terapia intensiva o de pincharse con una aguja o cortarse con un bisturí, y cuando vuelven a su casa, muchísimas más probabilidades de tener un accidente de auto. Rendimiento educativo, no me voy a detener mucho para esto, pero suena bastante evidente que todo esto impacta en el rendimiento cognitivo en los adolescentes. Esto nosotros acá en Argentina vemos muchísimo, accidentes de tránsito en la ruta, sobre todo involucrando colectivos y autos también. Este es un estudio fantástico, viejo, digamos, pero bueno, tiene casi 20 años, de Dinges, que plantea cómo la deprivación de sueño tiene una declinación enorme comparado a no dormir totalmente en la noche. No quiero detenerme tanto en esto, pero sí es importante entender que esto vendría a ser errores en la atención. Cuando dormimos 8 horas, estos errores no se presentan con mayor importancia. Ya cuando vamos durmiendo 6 horas, que uno duerme 6 horas con mucha frecuencia, la posibilidad de tener errores crece de una forma importante. 4 horas ya muchísimo más. Problemas laborales, errores y ausentismo y mal desempeño, no solamente en los médicos, sino en la mayoría de las disciplinas. Esto a nivel individual es importante y sobre todo a nivel en grandes errores, por ejemplo, se le atribuyen a Chernobyl, que es un gran error, un gran problema laboral, una catástrofe asociada de mal descanso de los que estaban de guardia ese día. Lo mismo pasó con el despegue del Challenger, que explotó a pocos kilómetros de despegar, y el accidente del derrame de petróleo de Exxon Valdez también
se dio porque el que estaba timoneando en ese momento era el segundo a cargo, que no había dormido nada en los últimos días. Bien, obviamente la pregunta, la cuestión del dinero es importante. Dormir poco es carísimo para la población. Nosotros en Argentina no tenemos mucho las medidas, pero bueno, otros países más industrializados, más del primer mundo lo han medido muy bien. Fíjense cómo tiene un costo enorme, no solamente numérico, sino porcentual. Esto es el Producto Bruto Interno de cada país y cómo esto impacta terriblemente y es carísimo para la población. Por eso es tan importante valorarlo. Acá se estima que cerca de $2.000 por año por persona, así se llega a estos números, así que bueno. Bueno, la segunda pregunta, y con esto ya estamos muy cerca del final, es ¿qué hago cuando me encuentro con un problema de sueño en mi consulta práctica? Le doy pautas de higiene del sueño, le doy hipnóticos, le doy antidepresivos, le doy antipsicóticos o lo derivo a un especialista. Acá sometemos la votación de vuelta. Les pido agilidad porque me va a matar el siguiente expositor. Mauricio, tranquilo, ya me falta poquito. Les doy un segundo así vamos respondiendo. Ahí ya parece que tenemos una buena tendencia, Joaquín, ¿no? Sí, ¿no? Ya la tendencia es bastante significativa. Ahora vamos a sacar una foto de eso. Perfecto. Bueno, entonces, bien, los felicito por todo esto, porque la realidad es que la conducta de muchas veces es dar medicaciones que después son difíciles de manejar. A nosotros los pacientes nos llegan después de mucho tiempo, incluso años, con medicaciones que por ahí no eran del todo apropiadas y que los pacientes vienen acostumbrados a eso. Bueno, entonces, compartimos los resultados. Acá los ven los resultados. ¿Los pueden ver? La mayoría ha planteado las pautas de higiene del sueño. Los hipnóticos están como muy indicados. Y la derivación especialista un 30% casi. Vamos muy bien. Bien. Como la encuesta. Bueno, el tratamiento no farmacológico es el tratamiento de primera línea. En todas las guías de tratamiento del insomnio, las guías americanas, las guías europeas, todos plantean primera línea de tratamiento no farmacológico, que es la terapia cognitivo-conductual, que implica la psicoeducación, lo que hablamos de higiene del sueño, terapia de control de estímulos, restricción de tiempo en cama, terapia cognitiva y relajación o mindfulness. Todas estas son herramientas que se plantean en el tratamiento no farmacológico. Los hábitos de higiene del sueño es algo que se puede googlear fácilmente. Pueden tener en su consultorio impreso un blogcito con las pautas de higiene del sueño, y para no andar perdiendo quizás tiempo en la consulta, que muchas veces el tiempo es bastante tirano, tienen ese recuadrito y al paciente cualquier paciente que venga con una patología del sueño le dan eso como para que lo lea tranquilo y trate de llevarse algunas pautas importantes. Si lo anterior no funciona, derivar a un especialista. Es decir, lo ideal es que cuando ustedes encuentran una patología del sueño y no responde al tratamiento no farmacológico, lo ideal es la derivación. ¿Qué es lo que pasa? Quizás el especialista es algo raro. De hecho en Argentina somos pocos los especialistas en sueño, en medicina del sueño, sobre todo los psiquiatras, somos muy pocos. Estamos tratando de formar a más especialistas, pero es algo raro. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién lo derivo? Bueno, a un psiquiatra que está más cerca, si bien no es especialista, está más cerca de la patología del sueño que otros especialistas, ¿no? Entonces, eso es lo indicado inicialmente. Las medicaciones, hay muchas patologías que no es la primera opción. Hay indicaciones que son puntuales. Para ciertas patologías van ciertos medicamentos y para otras patologías van otros.
Muchas veces el seguimiento es defectuoso, entonces se cronifica el uso de una medicación, donde por ahí ustedes detectan la problemática del sueño y con la mejor voluntad, obviamente, tratan de resolvérselo, le dan una medicación, y el paciente después los deja de ver a ustedes por alguna razón, o porque las consultas son muy espaciadas, y mantiene tomando una medicación que por ahí no necesitaba. Interacciones farmacológicas, efectos adversos son importantes. Bueno, ahora quizá Mauricio va a hablar un poco de esto, pero es importante tenerlo en cuenta, no es cualquier medicación. Las medicaciones también es importante. Las benzodiazepinas, por ejemplo, están contraindicadas con las apneas. Es la medicación que más común se da y la patología del sueño respiratoria, que es muy prevalente, empeora con las benzodiazepinas, con lo cual es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de indicar. Esto se los puse así todos juntos, los medicamentos, no porque quiero que indiquen todo esto, esto es todo lo que se usa, no todo lo que se recomienda usar. Entonces, mucha gente usa todos estos medicamentos, algunos nosotros los tenemos disponibles y otros no, pero obviamente lo que se busca es que la primera línea farmacológica sean los hipnóticos Z, que se llama Zolpidem, Mesopiprona y Saleplon, tratar de evitar las benzodiazepinas por el potencial de dependencia que tiene, de tolerancia y de interacción, sobre todo esto que le decía con patología respiratoria. Hay antidepresivos específicos que se pueden usar para esto. Las guías, de todas formas, tienen evidencia ciertamente débil para todos los medicamentos, obviamente comparativamente con el tratamiento no farmacológico. Entonces, esta diapositiva en realidad es más para que sepan que si un paciente viene tomando esta medicación, puede ser que se le hayan indicado para dormir y que hay que replantearlo. Antidepresivos, algunos usan, digamos, la trazodona y la doxepina, son dos antidepresivos dirigidos específicamente a patología del sueño. La mirtazapina y la agomelatina son dos medicaciones que, si bien no son directamente para el sueño, tienen un efecto hipnótico que puede beneficiar al paciente. Muchos antipsicóticos, esto es común, muy común en los psiquiatras, que estamos acostumbrados a usar estas medicaciones que como efecto adverso tienen somnolencia, entonces dicen, bueno, la vamos a usar para dormir. Entonces tienen esta concepción de que el antipsicótico es la droga fuerte para el sueño. El paciente que no responde al tratamiento con hipnóticos no benzodiazepínicos o benzodiazepínicos, le damos como la artillería fuerte que es el antipsicótico, que no siempre es así. Algunos antihistamínicos, como la difenidramina, el Benadryl, que es el más común. Anticonvulsivantes también se usan algunos, la tiagabina no es tan común, se usa sobre todo digamos, para mejorar el sueño profundo, que es rarísimo, esto no hay medicamentos para eso. La pregabalina entre paréntesis, porque es más que nada ansiolítico, pero hay estudios que lo han asociado como inductor del sueño. Agonistas orexinérgicos, como el Suvorexant, que nosotros no lo tenemos disponible, o el Ramelteón tampoco, y algunos otros compuestos que para mí en realidad no son farmacológicos, los pongo acá en realidad, pero la melatonina, la valeriana, el tino, pasiflora o el triptofano son compuestos que se usan mucho para esto, muchísimo. Es más, yo les diría que arranquen por este último renglón y en todo caso después empiezan desde arriba hacia abajo. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho el tiempo, espero no haber corrido demasiado y que esto los haya abrumado. Cualquier cosa me pueden consultar, me buscan acá en el Instagram, Dr. Joaquín 10, me escriben por ahí un mensaje y cualquier cosa podemos responder algunas dudas que creen que no podamos responder. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que ha sido, creo que muy clara tu charla. Has abordado todos los temas que nos interesaban. Tenemos muchas preguntas que se han hecho a través del chat que son interesantes y que nos gustaría que contestes. A lo mejor me parece que por una cuestión de tiempo podemos ir a la charla de Mauricio y después ya hacerle a los dos preguntas como para asegurarnos de que las dos exposiciones tengan lugar. ¿Te parece? Dale, perfecto. Hola Mauricio, entiendo que estás ahí. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, Mauricio. Recordarles, Mauricio, médico farmacólogo. Mauricio ya nos ha dado otras explicaciones y altamente educativas, así que Mauricio, te dejamos que nos des tips en el uso de todo lo que es el arsenal farmacológico para el trastorno del sueño. Bueno, perfecto. Entonces a la PowerPoint, genial. Me encantó la presentación recién, la verdad que aprendí muchas cosas. A mí que me gusta la fisiopatología de todas las enfermedades, me fue muy, muy ilustrativo.
Y mi participación ahora en este momento va a ser estrictamente farmacológica. Como ya los tengo acostumbrados, vamos a hacer primero un repaso de neurofisiología. Fíjense que tenemos ahí una terminal sináptica y habíamos mencionado en las semanas anteriores, como ustedes ya saben, que viene viajando el potencial de acción cuando se produce un influjo de sodio. Ese potencial de acción despolariza la membrana presináptica, aumentando la conductancia al calcio. Cuando ingresa calcio al citoplasma de la terminal presináptica, se dirige hacia la vesícula, que tiene un citoesqueleto microcontráctil, que hace que la vesícula se mueva, llegue hasta la membrana presináptica, se produzca una exocitosis con la liberación de los neurotransmisores. Pero no es tan simple, sino que también hay receptores moduladores. En este caso yo traje el receptor GABAérgico y el receptor glutamaérgico, ¿sí? El GABAérgico lo habíamos visto en semanas anteriores, pero ahora agregué uno más, el glutamaérgico. Fíjense que cuando el neurotransmisor GABA, el ácido gamma-aminobutírico, se une a su receptor, aumenta la conductancia al cloro. Como el cloro es un anión, el interior se hace más negativo, y de esa manera se genera un PPSI, un potencial postsináptico inhibidor. Entonces podemos concluir que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Cuando vamos al glutamato, el glutamato se une a su receptor glutamaérgico y aumenta la conductancia al sodio, pero el sodio es un catión. Entonces cuando ingrese el sodio, ¿qué va a pasar? El intracelular se va a hacer más positivo, o sea que el potencial de membrana se va a acercar al nivel umbral más fácil para que se dispare un potencial de acción. O sea que el GABA era inhibitorio, pero el glutamato es un neurotransmisor de carácter excitatorio. Necesitaba hacer este pequeño repaso justamente para lo que voy a explicar ahora de los mecanismos de acción. Vamos a hacer un clic ahora y vamos a ver algunos de los grupos más famosos. Hay muchos más, como escuchamos recién, pero yo traje así como los grupos principales. Traje el grupo de los barbitúricos a modo anecdótico, obviamente, a modo anecdótico, pero no aguanté. Como farmacólogo, no aguanté la tentación de mencionar los barbitúricos. Imagínense que los barbitúricos fueron descubiertos en 1903 y se empezaron a vender en 1906. Así que hace 114 años que existe el fenobarbital, por ejemplo. Hoy obviamente sería inaceptable como hipnótico estas medicaciones, pero a modo ilustrativo quise traerlos. Van a ver después por qué. Las benzodiazepinas, saben que las benzodiazepinas son un grupo grande que tienen por prototipo al diazepam, pero se clasifican por vida media larga, intermedia, corta y ultracorta. En el caso como hipnóticos, ansiolíticos e hipnóticos, el alprazolam y el lorazepam por su vida media son de los más populares. Pero también traje dos grupos más nuevos, más modernos, que tienen menos cantidad de años en la farmacología, que son las imidazopiridinas y las ciclopirrolonas, de las cuales hoy vamos a estar hablando. Vamos a ver el antiguo mecanismo de acción de los barbitúricos. Vamos a hacer un clic y fíjense que los barbitúricos potencian al GABA. El GABA era neurotransmisor inhibitorio. El barbitúrico, si hacemos otro clic más, vemos que los barbitúricos también bloquearon, vieron a la izquierda de la pantalla, bloquearon al glutamato. Entonces, claro, el barbitúrico tiene doble mecanismo de acción. Potencia una inhibición, ¿sí?, que es la de glutamato, potencia la inhibición del GABA, quiero decir, y bloquea la excitación del glutamato. Potencia la inhibición y bloquea la excitación. Y extremadamente potentes. Vamos a un clic más y veamos que las benzodiazepinas tienen la mitad de mecanismo de acción, vamos a decir. O sea que su mecanismo de acción sería potenciar al GABA. Luego vamos a ver en qué parte del sistema nervioso lo hacen. Pero ahora vamos a los nuevos, a los modernos. Hagamos dos clics, necesitamos ahora, fíjense, y tengo las imidazopiridinas y las ciclopirrolonas, que también tienen algún mecanismo de tipo
GABAérgico. Pero entonces uno diría, pero ¿y dónde está la diferencia entre todos estos medicamentos? Parece que actuasen todos en el mismo lugar. Bueno, van a ver que no es tan así. Hay subtipos de estos receptores que realmente va a marcar la diferencia. Avancemos por favor una lámina ahora. Yo acá traje un neuroeje súper simplificado, pero fíjense que los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central, pero en absolutamente todo el neuroeje. Un barbitúrico deprime en forma potente tu corteza, cerebro, pedúnculo cerebral, protuberancia, bulbo, cerebelo, hasta la médula espinal. Va a deprimir. Por eso la peligrosidad de un barbitúrico, porque realmente digo, ¿y me duermo si me tomo un fenobarbital? Sí, te vas a dormir, pero va a haber una depresión del centro respiratorio, depresión centro cardíaco, centro vasomotor, o sea, va a haber realmente una depresión del sistema nervioso central peligrosísima por lo no selectivo del barbitúrico. Cuando vemos las benzodiazepinas, que recuerdan que tenían medio mecanismo de acción, nada más que la parte del GABA, fíjense lo que hice ahí con el tamaño de los cuadraditos. Mientras más alto estamos en el neuroeje, más fijación tiene a los receptores GABAérgicos las benzodiazepinas. Entonces, más a corto, y a medida que voy bajando, cerebro, mesencéfalo, o sea, protuberancia, bulbo, y casi no actúan en médula espinal. Entonces ven que de esa manera, digamos que no fue lo general, tosco, grosero del barbitúrico, sino que tuvo una afinidad de unión diferente. Mientras más alto estás en el neuroeje, más se fija, y mientras más vengo bajando, se va fijando menos. Digo, ¿y sirve para dormir? Sí. Sabemos que uno de los principales elementos para el sueño es la sustancia reticular, desparramada, todo sí, la sustancia activadora reticular ascendente, desparramada por todo tronco encefálico, uno de los tantos elementos para el sueño, y las benzodiazepinas lo actúa a ese nivel, pero fíjense que también deprime corteza, ¿sí? También deprime corteza. Por eso yo tomo una benzodiazepina. ¿Me duermo? Probablemente sí, pero también deprimió mi corteza. Y cuando la vida media es un poquito larga, cuando yo me despierte al día siguiente, me va a quedar ese efecto residual que me va a generar esa somnolencia, vértigos, sí, esos mareos, ese deterioro neurocognitivo leve, pero fastidioso, molesto, ¿sí? La resaca, como le decimos habitualmente, de una benzodiazepina. Ahora, si hacemos un nuevo clic, vamos a ver qué es lo novedoso de las imidazopiridinas y las ciclopirrolonas. Dijimos que eran GABAérgicos, eso no es nuevo. Sí, pero miren dónde actúan. Son selectivas de la sustancia reticular activadora ascendente de tronco encefálico, exactamente el sitio de los importantes donde se maneja el sueño, ¿sí? O haciendo obviamente una gran simplificación, pero es el sitio más importante. Y casi no tocan corteza. O sea, al no tocar mi corteza cerebral prácticamente, estos me van a permitir dormir, pero yo me voy a levantar 8 horas después sin tener prácticamente efecto residual, ¿sí? Sin tener prácticamente un efecto residual, lo cual realmente es una alternativa terapéutica para insomnio muy, pero muy buena. Avancemos una lámina más, y ahora, bueno, acá vienen, ya me conocen, así que ya saben que vienen las acciones locas del doctor Gauna, y vamos a hacer un clic y vamos a decir que, ¿con qué voy a comparar a los barbitúricos? Con una antigua y vieja máquina de escribir. ¿Quién no puede decir que la máquina de escribir fue un invento genial? Fue un invento genial, pero hace más de 100 años. Hoy tiene valor anecdótico, totalmente anecdótico, ¿sí? Pero fue un buen invento en su momento. Hoy realmente no sirve, ¿sí? Saben que cuando durante muchas décadas se usaban los barbitúricos para dormir, tienen una tolerancia tan rápida
que si yo hoy comienzo con 100 miligramos de fenobarbital para dormir, dentro de 2 meses, para dormir necesito 700 miligramos. De 100 a 700. ¿Sí? Porque el fenobarbital, como es un inductor enzimático, se autoinduce su propio metabolismo. Y aparte da tolerancia farmacodinámica también, o sea, va haciendo refractariedad a nivel de los receptores. Así que imagínense que arranqué con 100 miligramos, un comprimido, y después tenía que hacer como en las películas, agarrar el truc, tomarme un montón de comprimido. Una cosa loca. Por eso hagamos un clic que se merece como hipnótico los barbitúricos, ¿sí? Un dislike, ¿sí? Un no me gusta. Genial, lo respetamos como a la máquina de escribir, pero hoy carece totalmente de utilidad práctica. Pero ahora paso a las benzodiazepinas. ¿Con qué vamos a comparar la benzodiazepina? Hagamos un clic. Para mí, la benzodiazepina es como la PC de escritorio. Ya lleva muchos años, Alguien podría decir, oh, qué antigüedad la PC de escritorio. Sí, está bien, es una antigüedad. Yo tengo una y realmente la sigo queriendo, la sigo utilizando y me sigue siendo útil. En este momento, esta charla la estoy haciendo con una laptop súper moderna, con pantalla táctil espectacular, pero bueno, arriba tengo, en una de mis habitaciones, tengo una vieja PC de escritorio con la CPU grandota, todo, y bueno, sigue sirviendo. Así es la benzodiazepina. Es antigua, pero sigue siendo útil. Hagamos un clic y tenemos que decir que merece un pulgar para arriba, porque realmente son de los medicamentos más vendidos, y que realmente siguen siendo prácticos, son muy baratos, son económicos, lo cual realmente le da una utilidad buena. Por supuesto, alteran la arquitectura del sueño, no hacen un sueño 100% fisiológico para nada. Los barbitúricos a la arquitectura del sueño que escuchamos recién en la explicación, lo borraba, no había arquitectura, hacía un desastre el barbitúrico desde lo farmacológico, un sueño pero con una arquitectura distorsionada. Las benzodiazepinas alteran menos la arquitectura del sueño, ¿sí? Pero ahora pasemos a las modernas, pasemos a las imidazopiridinas, Zolpidem, y a las nuevas ciclopirrolonas, ¿sí? Zopiclona y esopiclona, y haga un clic, y ¿con qué la voy a comparar? Con una moderna laptop, donde podemos decir es más moderna, más útil, más práctica, más ágil, que la PC de escritorio. Por eso hagamos un nuevo clic y le tenemos que dar 2 pulgares para arriba, porque esta casi no altera la arquitectura del sueño y como vimos recién, al actuar selectivamente en una sola zona del neurón me produce ese efecto residual. Por eso realmente se merece los 2 pulgares para arriba. ¿Sí? Esto es como para que ustedes tengan hasta acá una ilustración súper gráfica, que no se lo olviden, de los principales grupos. Y yo tuve que elegir uno, como siempre, tuve que elegir uno para profundizar uno de ellos, y tenía que ser uno bien práctico, que a ustedes les sirva. Así que hagamos un nuevo clic, el último clic, y veamos que la esopiclona es un medicamento que muy potente. Fíjense que se utiliza en dosis de 1, 2 o 3 miligramos vía oral, obviamente una vez por día a la noche. Tienen una latencia máxima de 1 hora, aunque la latencia se hace un poquito más larga si la mezclate con comidas grasas. Tiene una vida media de 6 horas, metabolismo hepático a nivel microsomal. ¿Se acuerdan las citocromos P450, el sistema de las 3A4? Se metaboliza a ese nivel, por eso tengan en cuenta que los inductores microsomales y los inhibidores microsomales podrían fastidiar un poco el metabolismo de este fármaco, pero tampoco son cosas tan cotidianas. Pero una latencia de 1 hora como máximo y una vida media de 6 horas lo convierte en un excelente medicamento. Prácticamente no hay que hacer ningún ajuste en patología renal o hepática, y si hacemos un nuevo clic, vamos a ver
que de los efectos indeseables, vamos a esperar ahora a hacer un clic para ver los efectos indeseables, mareo, confusión, somnolencia, la excitación paradójica que a veces dan los depresores centrales, astenia, mialgias y algunos digestivos, son muy poco frecuentes. Hablamos siempre de menos del 10% de los pacientes van a tener algunos de estos efectos. Ahora les digo que para que ustedes tengan en cuenta y no lo olviden, fíjense que no producen deterioro al día siguiente, lo que comentábamos hoy, o producen muy poco, prácticamente nada, si lo comparo con una benzodiazepina, no tienen interacción con los niveles de selectivo recaptación de serotonina. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de sertralina, cada uno de ellos, ¿sí? Fluoxetina, bueno, no interacciona con ellos, no altera prácticamente la arquitectura del sueño, y bueno, no hay estudios en la embarazada o en la mujer lactante, así que no lo usaríamos en esa población. Y por supuesto recuerden que no deja de ser un depresor del sistema nervioso central, por eso recomienden al paciente que no vaya a consumir alcohol y no lo mezclen ustedes con ningún depresor del sistema nervioso central. Me refiero ni alcohol, ni otras benzodiazepinas, ni antipsicótico, ni antihistamínico, ni morfina, ninguno que podría llegar a generarnos algún tipo de problema. Y una recomendación más que yo les diría es que cuando lo tomen estén cerca de la cama, porque cuando te hace efecto, te manda a dormir de una, ¿sí? Lo tomás, se cumple la latencia, yo te aseguro que parece que te sacaron el enchufe porque te desconectaste, ¡pum!, caíste dormido, dormiste 8 horas geniales con una arquitectura del sueño muy bien respetada y te despertás a las 8 horas con un sueño reparador y prácticamente sin efecto residual. Por eso realmente un fármaco, bueno, para tenerlo dentro del arsenal. Quiero aclarar que no reemplaza a todo lo que escuchamos hace un momento de lo que es la higiene del sueño, ¿sí? Eso debería haber sido lo correcto, pero a veces, en algunas ocasiones, para salir del paso hasta que podamos solucionar lo otro, esta es, si van a usar una medicación, gasten un poquito más y utilicen una de las nuevas, ¿sí? Como esta, porque es una excelente opción. Y si hacemos el último clic, vemos un ejemplo, ¿sí? Simplemente un ejemplo, a ver si lo tengo, bueno, no importa si está de estas, pero de la esopiclona, acuérdense que vamos a tener diferentes preparados para poder utilizar. El costo, aunque es algo elevado, es aceptable, pero realmente poniendo en la balanza riesgo-beneficio y costo-beneficio, realmente este medicamento lo vale. Bueno, muy bien, hasta acá entonces la parte farmacológica del webinar, como hacemos siempre. Quedo, por supuesto, dispuesto acá, disponible para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Mauricio, como siempre, muy claro y muy educativo. Hay algunas preguntas que, algunas creo que las vas a poder responder vos y otra le vamos a pedir a Joaquín que nos ayude también. El doctor Armando Camino nos hace un comentario y una pregunta a la vez. Él pone que hoy vivimos una situación de cuarentena prolongada y esto ha dado una alteración del ritmo circadiano sueño-vigilia. ¿Cuándo se considera patológico esta alteración del ritmo vigilia? ¿Y cuándo se debe administrar medicación y por qué tiempo? Ya que existe el tabú a la dependencia y a la tolerancia que pueden tener los medicamentos. Entonces, en definitiva, creo que Joaquín a lo mejor va apuntado a tu tema. Si querés, un concepto esencial que no tuve tiempo de destacar es cuándo sabemos que un sueño es adecuado en su cantidad, en su duración, en su distribución en el día. El elemento más evidente para evaluar la eficiencia del sueño es
la calidad de la vigilia posterior. Es decir, hasta nosotros no tener una alteración en la vigilia posterior, esa patología del sueño no necesariamente es sintomática, es un síntoma y no necesariamente una patología. Entonces, así como les decía, la patología respiratoria, un roncador, ¿cuándo eso es un problema? Y cuando su ronquido le trae una alteración en el sueño suficiente que le impacte en su vigilia al día siguiente, sea en problemas de la concentración, de la memoria, en somnolencia diurna, en alteraciones laborales, en alteraciones vinculares, pero el elemento central de la valoración de algo como patológico en términos del sueño es qué impacto tiene al día siguiente, o con el correr de los días, ¿no? Obviamente. Entonces preguntan, bueno, ¿qué impacto tiene la pandemia o cómo saber si la alteración del sueño es una alteración del sueño o es simplemente una sintomatología transitoria? Bueno, no hay una línea que lo divida tan fácil, pero sí, obviamente, si hay un impacto en el rendimiento al día siguiente, ya es patológico y ya hay que intervenir. Obviamente nosotros lo que buscamos es no llegar a ese punto, porque una vez que hay sintomatología, es que hay un montón de cosas que están por debajo del radar, que no lo notamos, que ya están actuando, ¿sí? Entonces, así como les comentaba que dormir menos de 8 horas, ya dormir 6 horas, altera el rendimiento psicomotor, por ahí no altera su capacidad para trabajar o no altera su capacidad para desempeñarse socialmente, pero ya está actuando en eso y tiene mayor propensión a accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de evaluar no solamente cuando ya está el trastorno instalado con mucha sintomatología, sino tenemos que estar un poco atentos antes. Es decir, hoy la pandemia trae un montón de alteraciones circadianas, sobre todo esto lo que se llama el jet lag social o el retraso voluntario o la restricción voluntaria de sueño. Eso tenemos que apuntar muchísimo con pautas de higiene de sueño, recomendando la importancia de dormir. Esto que yo les trato de transmitir a ustedes es que el sueño es un proceso vital. Si no dormimos, nos morimos. Entonces, si nosotros como médicos no sabemos transmitir adecuadamente a los pacientes que tienen que prestar atención a su descanso, estamos fallando nosotros como primera línea. Entonces, al paciente que viene con una alteración de sus ritmos, de los horarios, si no sabemos darle un consejo adecuado, por lo menos decirle, dale bola a esto, porque es serio, bueno, ya estamos fallando. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, creo que fuiste muy, muy claro. A veces puede ser difícil definir cuándo genera una alteración después en su vida diaria, ¿no? Eso probablemente tenga que ver con el diálogo y poder rescatar de la charla con el paciente, ¿no? Claro, muchas clasificaciones, cuando quieren dividir esto, cuándo es síntoma, cuándo es trastorno, lo que hacen es le ponen una pauta temporal. ¿Sí? En los criterios diagnósticos, en la mayoría de las clasificaciones, tienen tantos días por semana, tantas semanas al mes, tantos meses al año. Es decir, hay un criterio temporal que obviamente se tiene que mantener y siempre hay un criterio de impacto funcional. Entonces, por un lado está la cuestión del tiempo y por otro lado el impacto funcional. Eso a grandes rasgos en las distintas clasificaciones. Que es algo, tiene un componente obviamente subjetivo. Perfecto, perfecto. Mauricio, una pregunta desde el punto de vista farmacológico. Nos consultan qué opinión tiene ya hablamos de fitofármacos en la primera charla, y hay un producto que hemos usado en muchos países que es el extracto de valeriana. ¿Qué opinión tenés del uso de este tipo de fitofármacos para tratar los trastornos relacionados al sueño? Bueno, yo en una de esas charlas creo que fui bastante claro de que no significa que estos productos no funcionen, por el contrario, nosotros en la farmacología muchos principios activos los sacamos de plantas, ¿sí? Los sacamos de plantas. A mí particularmente no me gustan los tés, yuyos o cosas así al natural, porque como siempre enseño, son indosificables, ¿sí? Indosificables. Tiene un efecto expresor del sistema nervioso central leve, la valeriana sí, pero ¿cómo sé yo cuál es la dosis exacta que cada paciente necesita? Hay una costumbre y una creencia popular en muchos países, pero Latinoamérica
la tiene, y que es un engaño, que dice que porque es natural es bueno, ¿sí? Que porque es natural es bueno. No, no, eso es mentira, no es así. ¿De acuerdo? Que porque sea natural es bueno algo, no necesariamente, no es un parámetro para nada. Yo sinceramente prefiero un fármaco que haya sido perfectamente estudiado, que haya sido documentado, que tenga una dosis correcta, o aún si se originó como un fitofármaco, como habíamos visto, pero que me lo den dosificado como corresponde. Yo en farmacología he visto muchos accidentes justamente por yuyería, por cosas, porque la gente hace inventos y bueno, me parece que un poco inexactos y peligrosos. Pero esa es mi postura, ¿de acuerdo? Esa es mi postura. A mí me gustan las cosas precisas, por eso justamente no defiendo eso de que porque sea natural es bueno. Puede ser que sea bueno porque realmente tiene una eficacia documentada, pero no porque sea natural. Clarísimo, Mauricio. Había otra pregunta que nos pareció muy interesante, y bueno, le pedimos a todos que si se pueden quedar unos minutos más, vamos a poder evacuar las dudas que vayan surgiendo, por más que nos pasamos un poquito de tiempo. Preguntaban también, Joaquín, si esas personas que a veces hacen pequeños sueños intermitentes tratando de entrar en ciertas fases del sueño para que el tiempo que permanecen durmiendo sea más corto que un sueño como de punta a punta, me refiero desde que lo comencé hasta que empezó el día. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, el sueño tiene su estructura y su distribución natural por alguna razón de ser. La mayoría de las veces las interrupciones del sueño lo que generan es una alteración en la arquitectura que obviamente va en desmedro de la calidad y la función de cada etapa. Cada etapa del sueño, el sueño superficial tiene una función, el sueño profundo tiene una función, el sueño REM tiene una función, y en la medida que uno va teniendo despertares, supongo que no van a ser voluntarios, sino que son por algún tipo de interferencia interna, sea una patología respiratoria o externa, por el lugar en el que conviven, de ruidos, etcétera, o padres con hijos pequeños, los que estamos en esa situación, tenemos un sueño interrumpido que no depende de nosotros y que evidentemente todo eso va generando un impacto. No da lo mismo, obviamente, y el sueño, el mejor sueño, obviamente, es el sueño que se da con las mejores condiciones que permiten la mejor arquitectura. Cuando uno va entrecortando el sueño por los despertares, cuesta más profundizar, cuesta más llegar al sueño REM, no solo en términos del tiempo que se tarda, sino en lo que después dura. Entonces, no veo ningún escenario en el cual eso sea beneficioso, ninguno. Clarísimo, clarísimo. Entiendo que muchas veces se habló de que el sueño REM era menos útil que el no REM, pero vos estás reforzando la idea de que cada parte tiene su utilidad. Cada parte tiene su utilidad y de hecho es tan vital uno como el otro. Obviamente en los estudios más fuertes, donde buscan así llegar al límite de cuál es más importante, si el REM o el no REM, el que primero recupera es el no REM, es decir, a corto plazo es más importante el no REM, pero a mediano plazo es mucho más importante el REM. Entonces, ambos son imprescindibles. No podemos decir, bueno, de hecho hubo una teoría hace un tiempo donde planteaban que había un sueño de anclaje donde era 4 horas de sueño y todo lo demás era un lujo. ¿Sí? Entonces, con esas 4 horas yo me alcanza para mi rendimiento. Obviamente esas primeras 4 horas son las que tienen mayor densidad de sueño profundo. Las de sueño REM son las que vienen después. El estudio este que les había mostrado de Dinges, del rendimiento psicomotor, obviamente derribó esa pequeña teoría como un castillo de naipes, porque la realidad es que el impacto es en algunos casos sutil y en otros casos muy importante. En lo que tiene que ver con la patología crónica de la prevalencia más elevada de hipertensión, de sobrepeso y de obesidad, es importante la totalidad del sueño. Ya con 6 horas de sueño ya se ve un incremento del riesgo, con lo cual eso del sueño de anclaje, donde solamente la primera parte del sueño profundo es importante, ha sido desestimado totalmente. Joaquín, en el mismo sentido, aquí Hernán Jiménez nos pregunta cuál es el impacto que tienen los trastornos metabólicos o los trastornos alimentarios o el estilo de vida alimentario
en el sueño? ¿Cuál es el valor que hay que darle a eso en relación a los trastornos del sueño? Y la relación es bidireccional, es decir, la patología metabólica y el sobrepeso tiene un impacto en el sueño y el sueño genera una alteración metabólica y sobrepeso. De hecho, es una de las trampas terapéuticas, digamos, que enfrentan los pacientes con apneas de sueño obesos, donde la obesidad genera un incremento de las apneas y las apneas, el sueño entrecortado, genera un empeoramiento de su sobrepeso por todo lo que habíamos hablado del trastorno metabólico y el incremento de sustancias inflamatorias, la alteración de las hormonas de la leptina y la grelina, todo ese desbalance perpetúa el sobrepeso en estos pacientes, donde uno dice, bueno, póngale voluntad y baje de peso. Bueno, el paciente por más que haga actividad física, no baja de peso. Por más que haga dieta, no baja de peso. ¿Por qué? Porque la patología del sueño perpetúa su sobrepeso. De la misma forma, lo que hace es la alteración del sueño hace que elijamos distinto el componente calórico de los alimentos. Que esto es un poco también lo que hace la grelina. Es decir, cuando uno duerme mal, elige alimentos más calóricos y que generan obviamente más trastornos metabólicos. Entonces, como ves, la relación es bidireccional. Clarísimo. Ahí nos preguntaban, Mauricio, bueno, creo que es una excelente pregunta, digo, ¿qué pasa con ese paciente que tiene un consumo de alcohol que puede ser exagerado? ¿Se puede utilizar alguno de estos medicamentos en aquel paciente en el que tenemos dudas de su consumo de alcohol es mayor al recomendado? Mira, no, pero por dos razones, Una sería estrictamente farmacológica, que diríamos la interacción entre dos depresores centrales. Pero yendo a otra un poquito más profunda, y esto te lo digo como esposo de una especialista en salud mental, que hace psicodiagnóstico y está acostumbrada a sacar perfiles de los pacientes. Si hace abuso de alcohol el paciente, ya tiene una personalidad adictiva, y lo único que hicimos con el psicofármaco que le dimos es agregar una más para la colección. Así que por eso va a haber que buscar alguna otra forma. Nosotros a veces en forma coloquial, con mi esposa, cuando vamos a medicar algunos de estos fármacos, esto es cosa nuestra, pero decimos de nosotros, decimos, este me parece que tiene cara de adicto. ¿Sí? Cuando decimos, el cara de adicto es ese que vos decís, yo le voy a dar por 3 semanas y no la larga más a la medicación, que lo habrán visto ustedes a eso. Entonces, si ya hay una conducta de adicción al alcohol, y mejor rumbear por otro lado, pero si no, el psicofármaco va a ser uno más para la colección de las cosas que va a abusar el paciente, sumada a la interacción obvia de dos depresores. Por eso yo lo evitaría, ¿sí? Sí, acá, muy claro, muy claro. Si puedo agregar una cosa al respecto. Sí, claro. Obviamente que el alcohol es una bebida sumamente difundida en la sociedad, y mucha gente la usa como un inductor al sueño por sí misma, sin llegar al abuso. Es decir, bueno, sería un abuso porque sería con una finalidad que no tiene que ver con la propia recreativa. Pero digamos, mucha gente usa el vino o el vermú o el whisky como un inductor, un relajante y un inductor al sueño. La realidad es que está totalmente desrecomendado eso por dos cosas, por la cuestión adictiva que hablaban hace un rato, pero también porque es un traidor. Es decir, te induce al sueño, acorta la latencia al sueño, pero genera un sueño mucho más superficial, con una arquitectura muy alterada, y un despertar más temprano, con lo cual te ayuda, pero después te clava un puñal por la espalda, con lo cual el sueño que te favorece en realidad no es un sueño efectivo. Yo acá, digamos, no sé si chocamos con los cardiólogos que recomiendan la copa de vino como para mejorar la presión arterial. Bueno, que sea en otro horario y que no sea en nocturno. Es decir, hay que buscar un poco ese balance. Nos estás cortando los pocos momentos de degustación que tenemos nocturnos, ahí cuando toda la familia se va a dormir y uno toma esa pequeña medida. Me acabas de alterar esto, pero bueno, lo comprendo. Una cosa es el consumo esporádico, que bueno, todos nos podemos permitir ese placer, una buena copa de vino, una buena cerveza fresca. El tema es cuando esto se usa como hipnótico,
como un elemento constitutivo, inductor al sueño que se hace o con ese propósito, a propósito o sin darse cuenta. Pacientes que por ahí no se toman esa copa de vino y les cuesta conciliar y no terminan de saber por qué. Entonces hay como una cuestión que en torno a eso que es importantísima abordarla. Clarísimo, Joaquín. Joaquín, acá hay una pregunta, creo que a ver si vos nos podés ayudar a contestarla. Dice la doctora Maritza Ramos Narváez que en pacientes con fibromialgia hay alteración a nivel de neurotransmisores y en la fase 4 del sueño que incluso se habla de agudización del dolor. ¿Cuál te parece que sería el tratamiento más adecuado para esta asociación? Como les había comentado, digamos, las alteraciones del sueño y la fibromialgia es uno de los factores que altera el sueño, no solo por la fase 4, digamos, altera el sueño casi en su totalidad. Los pacientes con fibromialgia tienen dolores que es muy habitual que les dificulte el inicio. Eso se asocia a cuestiones cognitivas y emocionales que también están vinculadas con el insomnio de inicio, de mantenimiento, y como habíamos visto, todo eso aumenta el umbral de dolor. En estos pacientes específicamente, obviamente, vuelvo a insistir, cuando se trata de insomnio, la herramienta esencial es las pautas cognitivo-conductuales, donde ahí se desarma mucho, se desglosa bastante en estos pacientes con fibromialgia, que tiene un componente, es una enfermedad psicosomática con el componente psico muy presente, entonces se ven muy beneficiados con el tratamiento cognitivo y conductual para el insomnio, y si aún así persiste, mejorando todos los hábitos de sueño, con todas las cuestiones, porque persiste el dolor, hay que optimizar el tratamiento del dolor, ahí obviamente hay estrategias diferentes, con medicamentos como la pregabalina, por ejemplo, o algunos antidepresivos como la duloxetina. Lo que se busca obviamente es esta relación, como les digo siempre, digamos, la enfermedad física y somática repercute en el sueño y el sueño repercute en la enfermedad somática. Entonces, buscar un poco el equilibrio más delicado en el cual el tratamiento de la patología del sueño mejore esta cuestión diurna. Si la pregunta es específicamente por qué medicamento, bueno, hay que ver el paciente por el paciente. No es que los pacientes con fibromialgia se indica tal cosa. Si yo sé que la pregabalina es un medicamento que se usa para la fibromialgia y a la vez tiene un beneficio en términos de la ansiedad o la inducción al sueño, sería una de las posibilidades a elegir, ¿sí? Pero obviamente hay que ver el caso por caso. Clarísimo, Joaquín, por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar ahora. La verdad que hay muchísimas preguntas. Ahí nuestros dos exponentes tienen la posibilidad de contestarlas de manera virtual, de manera por escrito, y también les recomendamos que, como se ve en la pantalla, en nuestra página web de megalabshoy.com, toda esta información va a estar en distintas notas y todo el video de la charla que presentamos hoy va a estar a partir de mañana a la mañana para que lo puedan revisar de punta a punta. Así que creo que de nuevo agradecerles a todos por estar hoy con nosotros y compartir estas dos brillantes exposiciones. Agradecer a Megalabs Ecuador por haber dado todo este espacio para discutir sobre esta situación que entiendo que en este momento es más importante que nunca. Te doy la palabra, Joaquín, para que te puedas despedir y agradecerte de vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece importantísimo esto, la difusión no solamente a la población, sino a los profesionales de la salud, que somos multiplicadores de este mensaje. El sueño es una herramienta esencial en el funcionamiento y en la práctica médica. Les agradezco que me hayan permitido expresar esto, aunque sea así medio a las corridas. Para todo el que quiera ampliarlo, lo podemos hacer. Me escribe, como les había dicho, por mensaje ahí por Instagram o a drjoaquindiez@gmail.com y podemos profundizar en los temas que quieran plantear. Perfecto, y Mauricio, como siempre, también agradecerte por haber estado presente en todo este grupo de charlas en Calma, muy claro, y te doy la oportunidad también de que te despidas de la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Para mí un gusto, como cada miércoles, hacer la parte del aporte farmacológico de cada uno de los capítulos que se fueron tratando. Así que muchas gracias por la atención y bueno, como siempre, un gusto y quedo acá también a disposición. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y nos despedimos entonces de todos. Recordarles toda la información en la página de Megalabs hoy. Nos preguntaban por diapositivas en relación a higiene del sueño. Esta información va a estar en la página para que la puedan bajar. Los invitamos a que la visiten y bueno, cerramos aquí y les deseamos a todos una buena semana. Hasta luego. Bueno, buena semana. Chao, Joaquín. Buena semana. Chao, Mauricio, un gusto. Nos vemos, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.